Hola alumnos, bueno, hoy vamos a ver farmacología del sistema nervioso. La farmacología del sistema nervioso es compleja, es larga, tiene muchas patologías que ver, mucho de farmacología, pero nosotros lo vamos a reforzar cuando ustedes vean, cuando cursen las materias de neurología y psiquiatría, por lo cual no se angustien si ven que abarca mucho, que esto es muy largo. Traten de verlo desde la parte farmacológica, de fijar bien los nombres que están recalcados, remarcados, porque bueno, en definitiva, ustedes como médicos generales tienen que conocer todo y memorizar algunos. La farmacología colinérgica tiene sus patologías determinadas, la adrenérgica, la dopaminérgica, las patologías con trastornos en la serotonina, el GABA y toda la neurotransmisión eléctrica. Son temas muy prolongados, pero no se desanimen, los vamos a rever en las distintas materias. Pero lo tenemos que hacer desde la farmacología aplicada, por supuesto, ya lo han estudiado en farmacología general, así que hoy vamos a hacer un repaso. En el repaso tienen que memorizar, porque tiene que estar muy claro todo lo que es el proceso de neurotransmisión. Tienen que saber que hay una síntesis, un almacenamiento, una despolarización de la membrana de la célula, de la neurona, un ingreso de calcio en la terminal sináptica, la exocitosis, la unión de los receptores pre y postsinápticos y la recaptación y degradación presináptica y sináptica y no neuronal. ¿Por qué? En todos estos pasos nosotros podemos intervenir farmacológicamente para aumentar o disminuir el neurotransmisor que está afectando la patología en el sistema nervioso central. Los neurotransmisores tenemos los aminoacídicos, en donde vemos el ácido aspartico, el ácido glutámico, la glicina, el GABA, la dopamina, epinefrina, norepinefrina, serotonina, histamina, la dopamina que no está ahí, sí está la dopamina, y otros como adenosina, acetilcolina y el óxido nítrico. Son todos neurotransmisores en donde nosotros vamos a actuar en su síntesis, almacenamiento, recaptación y degradación para poder con los fármacos modular los efectos nocivos o patológicos de las diferentes comorbilidades. Vamos a empezar con un caso clínico que no es poco común para ver más o menos cómo tenemos que encarar esta situación. Caso clínico número 1, dice paciente de 70 años que quedó viudo hace un mes y no logra dormir. Recuerda que su mujer, quien era epiléptica, tomaba una pastilla que le producía sedación luminal de 0,1 miligramos, toma 2 comprimidos para asegurarse el sueño y cena con 3 vasos de vino tinto. Su empleada lo encuentra dormido, con mala mecánica respiratoria, le cuesta despertarlo y cuando lo logra el señor se encontraba disártrico e inestable. Entonces nosotros como médicos, ¿qué tenemos que preguntarnos ante esta situación? ¿Cuál es el principio activo del luminal? Porque en realidad el luminal es un nombre comercial. ¿Qué dosis es la adecuada? ¿Está indicado el barbitúrico para el insomnio? ¿Hace interacción con el alcohol? ¿Qué tipo de agente farmacológico es? Ya lo he dicho yo sin querer. ¿A dónde actúa? ¿En qué receptor actúa? ¿Qué le hubiera indicado para el insomnio si no es este? ¿Y qué tratamiento haría para esta intoxicación? Entonces, esto nos sirve para introducirnos en la farmacología de la neurotransmisión mediada por el GABA o el glutamato. Entonces eso le llamamos farmacología GABAérgica y farmacología glutaminérgica. Vamos a repasar. Los neurotransmisores son inhibitorios y excitatorios. Regulan los procesos del comportamiento, los estados de conciencia, el sueño, el aprendizaje, la memoria y las sensaciones. También están implicados como patologías como en la epilepsia o en la neurotoxicidad por ACV, accidente cerebrovascular, aclaro. Las interacciones entre los canales iónicos y los receptores que regulan estos canales y por supuesto sus neurotransmisores son una base de lo que pasa en estas patologías. Entonces, si nosotros conocemos la síntesis, el almacenamiento, la unión a sus receptores, la recaptación y la degradación, nosotros podemos
y sabemos que estos están implicados en determinadas patologías, nosotros vamos a poder regular farmacológicamente. Bueno, estos son los efectos de los neurotransmisores inhibitorios, simplemente es para que vean que hay un canal, hay un receptor con canal, ahí involucra el canal de cloro, de potasio, de calcio, de sodio. Entonces tenemos los inhibitorios y los excitatorios para que ustedes vean la comparación, porque es ahí donde vamos a actuar farmacológicamente. Este es el receptor GABA, es para que ustedes vean que es una estructura pentamérica y ustedes van a poder ver que tiene unión, tiene una subunidad donde se unen las benzodiazepinas para estimular, el flumacenilo para bloquear, el GABA para estimular el canal, los antagonistas competitivos para cerrarlos, penicilinas, barbitúricos, neuroesteroides, picrotoxina, todos tienen el GABA es un receptor en donde se unen muchísimos fármacos para inhibirlo, cerrarlo o mantener abierto el canal para que entre más cloro y así estabilizar más la membrana. Los inhibidores del metabolismo, del transporte del GABA, inhibidores del metabolismo, no tienen que ver con el receptor en sí, sino con el neurotransmisor. Tenemos dos, la tiagabina y la vigabatrina. La tiagabina se usa en la epilepsia, es un inhibidor competitivo de los transportadores del GABA, inhibe la recaptura del GABA, por lo tanto deja en la hendidura más GABA para su acción. Se da por vía oral, tiene un metabolismo hepático y sus reacciones adversas son obviamente todos los efectos inhibitorios que produce, confusión, sedación, amnesia, ataxia, etc. La vigabatrina, en cambio, bloquea la conversión del GABA a su forma inactiva, por lo tanto también deja más GABA para que provoque el efecto. Dentro de los moduladores del receptor del GABA, nosotros tenemos el GABA, que son las benzodiazepinas, se unen al sitio alfa del GABA, del receptor, aumentan la frecuencia de apertura del canal y provocan que la desactivación del receptor sea más lenta, por lo cual aumentan la entrada de cloro. Ahora, las benzodiazepinas pueden ser fármacos, pero también pueden ser venenos. Vamos a ver qué tenemos. Su administración, bueno, tenemos benzodiazepinas que se administran en forma oral, endovenosas e intramusculares, tienen un alto metabolismo hepático, son muy lipofílicos. Sus aplicaciones clínicas tenemos como inductores del sueño, ansiolíticos, sedantes, también en la epilepsia y como relajantes musculares. Dentro de los inductores del sueño, si nosotros vamos al caso clínico en particular, que hemos visto el caso 1, yo le daría como inductor del sueño el zolpidem y no un barbitúrico como él estaba tomando, y vamos a ver cómo se llama y a dónde actúa. Pero tenemos otros como el triazolam, el temazepam, el flurazepam, pero el zolpidem es el más disponible en nuestro mercado y el que más induce el sueño. Los efectos adversos son amnesia, sobresedación, ataxia, y tenemos por suerte un antídoto que se une a la misma unidad del receptor GABA, pero bloqueando el efecto, que es el flumacenil. Pregunta de examen, antídoto de las benzodiazepinas, así que vayan grabándoselo, flumacenil o flumacenilo. Bueno, estas benzodiazepinas tienen a largo plazo un uso crónico, tienen tolerancia. Lamentablemente su cese súbito puede producir un síndrome de abstinencia, se llama síndrome de deprivación, da confusión, ansiedad, agitación, insomnio, y bueno, esa dependencia conduce del uso al abuso, del abuso a la dependencia y de la dependencia a la adicción. Tenemos los usos clínicos, aquí está el midazolam con sus vidas medias. Es muy importante que ustedes manejen cuáles son los de vida media corta, cuáles son los de vida media intermedia y cuáles son los de vida media larga. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos un clonazepam, que es el ribotril común, en donde, en el 60% de las casas de Santiago del Estero toman ribotril o sus otras marcas, y tenemos que el clonazepam tiene una vida media larga de 1 a 3 días, y si uno toma cada 8 horas o 2 o 3 veces al día
todos los días, imagínense que las dosis, la biodisponibilidad crece, las dosis son altas, se acumulan y el paciente genera una adicción muy tempranamente y un síndrome de deprivación al cabo de unos días. Entonces, si uno se olvida de tomar ribotril, que lo dudo porque nadie se olvida de tomar las benzodiazepinas, pero si supongan se quedan sin fármacos, puede ser que el segundo o tercer día recién ahí tenga la sensación de inestabilidad porque tiene una vida media larga. Lo mismo pasa con el diazepam y con el clordiazepóxido. Pero en cambio son más manejables el lorazepam y el alprazolam, que son de vida media intermedia, y muchísimo mejor el midazolam, que se utiliza en las cirugías cortas, porque es un inductor del sueño y sirve como anestésico. Entonces la vida media los lleva al uso de estos benzodiazepinas. Uno será para la anestesia, el otro será para la ansiedad y las fobias, el otro será para la epilepsia, hay otros que se dan para el retiro de la parte de alcohol, otros que es para las convulsiones. Es más, el diazepam y el clonazepam en dosis mínimas hacen de miorrelajante. Entonces hay traumatólogos que utilizan como miorrelajantes a las benzodiazepinas para poder, con su uso, con su dosis, depende de la dosis. Bueno, aquí pasamos al ejemplo del caso clínico. Aquí tenemos los barbitúricos. Los barbitúricos tenemos en su máxima expresión el tiopental, que es de acción ultra corta, el pentobarbital y el fenobarbital. Las aplicaciones son inducción de anestesia general, antiepilépticos, por eso es que la paciente tomaba el fenobarbital de 0,1 miligramo como un antiepiléptico, porque la mujer del viudo que hemos visto al principio era epiléptica, pero también provocan neuroprotección y pueden producir un coma barbitúrico cuando se administra en forma de infusión. No es raro pensar que uno coloca al paciente en coma farmacológico con un barbitúrico cuando, por ejemplo, está en respirador y no se adapta el respirador con otra sedación. Su cinética, bueno, es muy importante, se dan por vía oral o endovenosa, tiene un metabolismo de primer paso muy elevado, pero como son tan lipofílicos, el volumen de distribución es muy largo. Entonces ustedes piensen lo siguiente: provocan anestesia con barbitúricos, se distribuye en la grasa, se distribuye inmediatamente, vuelven a poner una dosis y cuando suspenden las dosis anestésicas, este fármaco que está depositado en los tejidos vuelve a la circulación y continúa su acción. Su eliminación es renal, pero su metabolismo es hepático. ¿Qué pasa? A los pacientes que tienen insuficiencia hepática, los efectos son sedantes e hipnóticos, son mayores, así que las dosis tienen que ser mínimas. Pueden provocar una depresión respiratoria y muerte porque afectan el sistema respiratorio, el centro. Y en el uso crónico también provoca tolerancia y da un síndrome de abstinencia. Bueno, dentro de los anestésicos endovenosos que actúan en los receptores GABA, tenemos varios, pero aquí el que más nos importa es el propofol. Porque el propofol es un anestésico muy utilizado, se administra en bolo o en infusión continua, tiene un metabolismo hepático, se distribuye ampliamente, pero disminuye el gasto cardíaco y el tono vascular. Es una solución muy lipídica, como ven en la foto, es pura como una leche, es lechoso. Entonces, como es muy lipídica, puede estar contaminado y dar síndrome, se llama síndrome del propofol cuando hay una sepsis ligada al propofol, por lo cual su conservación debe ser siempre, refrigerada. Con esta diapositiva vamos a dejar hasta aquí todo lo que tiene que ver con el GABA. Nosotros hemos visto todos los que interactúan y ahora vamos a ver un agonista del receptor GABA que nosotros lo usamos para evitar la rigidez. Entonces tenemos de esto la espasticidad. Entonces vamos a tener nuestro agente farmacológico es el baclofeno, activa los receptores del GABA, pero los metabotrópicos de la médula espinal, actúa sobre los canales de calcio y potasio, lo damos por vía oral, no atraviesa la barrera hematoencefálica, tiene un metabolismo hepático, excreción biliar y renal y se administra 3 veces por día.
Como no atraviesa la barrera hematoencefálica, nosotros lo podemos dar de forma intratecal. ¿Para qué se da esto? Estos usos de este agonista del GABA B tenemos que se dan para la espasticidad. Aquí tenemos en la foto una definición de opistótonos, ¿sí? Que es por espasticidad extrema en las enfermedades, por ejemplo, de la motoneurona, o por los antipsicóticos, ahí dice antipsíticos, ya lo vamos a corregir, y modula el dolor y la cognición. ¿Qué pasa? Esto, cuando nosotros tenemos rigidez extrapiramidal, necesitamos que algo relaje. Entonces tenemos el GABA B, la subunidad B, en donde podemos utilizar el baclofeno. Pregunta de examen: baclofeno se da para el opistótonos y la espasticidad. Por supuesto que los efectos son sedación, somnolencia y ataxia, y la sobredosis da visión borrosa, hipotensión, depresión cardíaca y respiratoria y coma.